Lorenzo Ramírez, muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Bueno, vamos a analizar una fotografía que está complicada porque sigue habiendo mucho oculto en lo que tenemos que mirar. Por ejemplo, lo que está también detrás del movimiento en Alemania alrededor de la ruptura del gobierno. ¿Qué puede significar ese nuevo máximo dirigente, que sería Merz, de la CDU, en el caso de ganar las elecciones, en el caso de que pierda la moción de confianza? ¿Y qué puede significar para una Alemania que no ha conseguido encontrar el lugar en el mundo en la época de Scholz, pero que tampoco está tan claro que lo vaya a encontrar con Merz, ¿no? Bueno, inició una deriva o una ofensiva durante la época de Merkel, una Merkel muy criticada sobre todo en los países del sur, en los países del Mediterráneo, porque era un poco el ejemplo ese de la ortodoxia monetaria, pero que mirando y echando la vista atrás, pues realmente lo que hizo Merkel fue pues plantear una horda o bala grande a todo lo que tenía que ver con esa situación de Alemania como protectorado de Estados Unidos, como protectorado de la OTAN prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Llegó hasta donde pudo, firmó ese acuerdo con Rusia para establecer una alianza energética con unos gasoductos Nord Stream que hoy ya no están, ¿no? Y que realmente pues el hito de esa destrucción, más allá de los análisis económicos y políticos que podamos hacer, sobre todo es bueno, pues un puñetazo encima de la mesa del establishment de la OTAN, que no dejó a Merkel ir por esa vía. Ahora tenemos un momento en el que el gobierno alemán, evidentemente, pues acosado por esa crisis económica de caballo, y realmente pues un gobierno semáforo en el que socialdemócratas, o mal llamados socialdemócratas, supuestos verdes y supuestos liberales, habían unido a la limón para hacer una política que pasará a la historia como la política de la ignominia, la política de poner al país de rodillas, ¿no?, frente a unos intereses extranjeros, ahora que está tan de moda hablar de ello, y unas sanciones occidentales que fundamentalmente pues han hecho mucho daño a Alemania, ¿no?, como plantea el estratega, el geopolítico Michael Hudson, también economista, que considera que en realidad esto es una guerra contra Alemania más que una guerra contra Rusia, para romper esos puentes de la Unión Euroasiática, ¿no? Ahora vemos cómo esa desesperación y la cercanía de las elecciones el año que viene pues hace que cada uno se vaya poniendo en su sitio. Lindner, el que hasta hace pocos días era el ministro de Finanzas, pues pone el pie en la puerta y no permite a Olaf Scholz saltarse ese freno de la deuda y promover esa serie de reformas normativas, esas reformas legislativas para quitar ese freno de la deuda y poder fundamentalmente aumentar el pasivo del sector público con el que rescatar a determinadas industrias que están al borde de la desaparición. Esa es la intención un poco de Scholz, y a partir de ahí pues inicia una purga dentro de ese gobierno en el que saca a todos los del ala supuestamente liberal. Digo supuestamente liberal porque no han hecho nada durante estos años que haya sido medianamente liberal, y se queda con socialdemócratas y verdes, y bueno, pues esa moción de confianza que se va a producir seguramente antes de las Navidades, al menos eso es lo que se está diciendo en prensa alemana, y que podría dar lugar a unas elecciones ya no en marzo sino el próximo febrero, en el cual por la CDU tendría posibilidades de gobierno, aunque yo creo que aquí lo más destacable de este proceso electoral no va a ser el ascenso de la CDU, porque si nos fijamos un poco en el discurso de la CDU no es muy distinto al que ha llevado el gobierno de Olaf Scholz. Es verdad que en el plano económico pues pueden tener algún tipo de enfoque distinto, sobre todo bueno, pues ir a un poco más de liberalización o ir a un poco más de ortodoxia monetaria, pero evidentemente la CDU, el discurso que tiene con respecto a todo lo que está pasando en Ucrania y la OTAN es incluso más duro del que tiene el propio gobierno de Olaf Scholz. Aquí lo que vamos a ver es el ascenso de Alternativa por Democracia en esas elecciones, es el mayor miedo que tienen todos, van a intentar pararla como sea. Alternativa por la Democracia, Alternativa AfD, que es un partido calificado ultraderechista, y que fundamentalmente lo que hace es cuestionar ese sistema de alianzas europeas. Si tenemos en cuenta todos los comicios que se han ido celebrando regionales en los últimos meses, pues vemos cómo sobre todo en la parte del este de Alemania pues han tenido un predicamento importante, ¿no? En este contexto, Mario Draghi aparece como ese Deus ex machina, ¿no?, que baja a salvarnos a todos y aprovecha la oportunidad para decirles a los alemanes: ojo, que aquí a lo que tenemos que ir es a mi plan, y mi plan son los eurobonos, mi plan es el endeudamiento, mi plan son los aranceles, es lo mismo que va a hacer Trump, por lo tanto lo tenemos que hacer nosotros. Pero claro, esto es un gran error, ¿no? Ayer Draghi salía a hacer declaraciones en este sentido. Es un gran error porque el problema está en el diseño de la propia Unión Europea, que ahora Draghi quiere ampliar o que quiere aumentar, pero sobre las mismas bases, que es el proteccionismo y la subvención.
Eso es lo que ha hecho a Europa que no competitiva. Eso es lo que le ha hecho a Europa perder ese tren, ¿no? Alemania pierde su esencia económica porque si no es una potencia industrial y no es una potencia exportadora y se va a dedicar a subvencionar compañías, ¿qué le queda? ¿Qué le queda de esencia? Pues ser ese siervo OTAN sin capacidad de liderazgo. Hay que decir que la mayor parte de la teoría política pues asume que las naciones actúan en su propio interés. Como digo, el gobierno alemán pasará a la historia, al menos por no haber cumplido esta máxima que se produce en una fractura global, un nuevo telón de acero, que promete ser un combate amplio. Algunos hablan de 1 o 2 décadas para determinar si la economía mundial va a ser una economía que dependa fundamentalmente de ese dólar que es la gran ventaja que tiene Estados Unidos, ¿verdad?, para poder ganar a Europa. Y el país que sufre más daños colaterales en esta fractura económica global, pues sin duda es Alemania, con esa economía industrial que era la más avanzada de Europa. Bueno, lo sigue siendo, hay que ser justo, pero claro, está en retirada, con unas industrias acereras, con una industria química, con una industria de maquinaria, de automóvil, que no solo sufren mucho, sino que siguen dependiendo excesivamente de Rusia y de China. La solución que plantea Draghi como portavoz del establishment europeo es usar la deuda y las barreras arancelarias, que alguno dirá, bueno, esto es lo que plantea Trump, pero claro, aquí hay 3 diferencias fundamentales. Uno, lo acabo de comentar, Estados Unidos tiene al dólar, antes estabais hablando de ello. En segundo lugar, Estados Unidos tiene energía y materias primas. Y en tercer lugar, Estados Unidos tiene un tejido industrial que, aunque haya sufrido como consecuencia de decisiones políticas, tiene capacidad de sobra para derrotar a Europa en esta guerra comercial. Lo que suceda en Alemania, en esas elecciones en Alemania, bueno, pues puede situarnos un poco en ese marco que vamos a tener en Europa en los próximos años, en el que me temo que Alemania irá perdiendo progresivamente peso, que esto lo va a intentar aprovechar Francia, evidentemente, pero claro, la situación fiscal de Francia tampoco está para echar cohetes, todo lo contrario, y la conclusión que tenemos es una Europa débil que va a ser fagocitada por Estados Unidos para evitar precisamente que nos fagociten los chinos, ¿no? Que yo creo que ese es un poco el campo de batalla económico que tenemos. Es una visión bastante pesimista, lo sé, nada halagüeña, pero nos han traído hasta aquí los políticos de la mano y ahora evidentemente los mismos que nos han traído, pues dudo mucho que nos puedan sacar, José Antonio. Otro elemento fundamental es mirar a Estados Unidos, época ya post-Biden, una Fed que queda fuera de juego en muchos aspectos y que ahora llama la atención que empieza a hablar de que la inflación ya no está controlada. ¿Por qué? ¿Y qué puede significar, Lorenzo? Fíjate cómo son las cosas, la reunión de la Reserva Federal, sobre todo más por lo que no dice que por lo que dice, ¿no? Porque saca ya del comunicado esa referencia que la inflación podría estar bajo control. No lo dice así exactamente, pero para que nos entiendan nuestros amigos, sobre todo aquellos que a lo mejor no están tan especializados en economía financiera. Hay que decir que en las últimas semanas hemos visto un sell-off, hemos visto una venta importante, gente, inversores, parte del capital que salía de los bonos para aprovechar los diferentes rallies bursátiles, lo cual pues, se hizo más que evidente justo después de conocerse la victoria de Trump. Ya sabes, como estuve comentando en el programa especial que hicimos, yo creo que no era tanto porque estuviera Trump, sino porque había claridad absoluta de quién iba a ser el ganador, porque había mucho temor de que esto pues se pudiera alargar en el tiempo. Esto ha ido presionando la deuda pública de Estados Unidos, estamos viendo cómo sube el dólar y al mismo tiempo sube la rentabilidad del bono de Estados Unidos. Alguno a lo mejor no lo entiende, pero esta es la razón fundamental. Pues está aumentando la preocupación de un tesoro que es muy consciente de la fragilidad de las finanzas públicas norteamericanas. Janet Yellen lo ha dicho en numerosas ocasiones. Una preocupación que comparte la Reserva Federal, con un Jerome Powell que en la última reunión, la pasada semana, calificaba otra vez el déficit público de insostenible, que es un déficit que no ha parado de crecer prácticamente desde la administración Clinton, que fue el último que cuadró cuentas. Luego tenemos indicadores un poco más técnicos, como esos denominados break-even de la deuda soberana estadounidense, que es un indicador clave de las expectativas de inflación, la que tienen los inversores, no la que comunica la Reserva Federal, que han ido subiendo de forma constante en las últimas semanas, impulsados pues por los datos económicos que apuntan, como venimos muchos diciendo aquí, a que la inflación no está controlada, que las presiones de precios son fuertes y eso que el petróleo está dando un respiro. Si el petróleo estuviera en subida, si hubiera un conflicto en Oriente Medio superior, o si realmente se hubiera producido ese ataque de Irán que nunca llegó a producirse, no sabemos si se producirá en los próximos meses, en las próximas semanas, no, pues esto también ha dado posibilidades para anclar unas expectativas de inflación un poco más bajas. Pero en todo caso, todo esto se quiere tapar. ¿Y cómo se quiere tapar? Y esto a mí me saca una sonrisa, porque es que el que trague con esto realmente es que no tiene ningún tipo de capacidad de análisis. Ahora la culpa es de Donald Trump. Es decir, la inflación es culpa de Donald Trump.
Y nos están diciendo muchos bancos de inversión, muchas instituciones dicen, no, es que, claro, los planes de Trump con aranceles, con recortes de impuestos, esto es profundamente inflacionario porque van a descuadrar las cuentas públicas. Bueno, pues no es lo que ha hecho Joe Biden con Kamala de vicepresidente en los últimos 4 años. No es lo que hizo Obama en sus años de legislatura. Entonces, cuando ahora se habla, los analistas de Barclays planteaban ayer, ¿no?, de un cóctel de reflación para la mayor economía del mundo, cuando el gigante de los bonos Pinco advertían también sobre las políticas reflacionistas. A mí me hace mucha gracia esto. ¿Cómo que reflación? Pero si es que no ha dejado. La inflación está con nosotros. Nos acompaña y nos va a seguir acompañando. No hay deflación. Decían, no, es que hay desinflación. Bueno, la desinflación sigue siendo inflación. La cosa es que crezcan los precios pues a un ritmo menor, pero siguen creciendo. JP Morgan ya nos preparaba el terreno, recuerdas, justo antes de las elecciones, y decían, cuidado si gana Trump, que igual la Reserva Federal tiene que cambiar el relato, y estaban sentando las bases para este cambio de relato, ¿no? La inflación ha llegado para quedarse. No sabemos si en el 2, en el 3, en el 4, en el 5%, pero ha llegado para quedarse. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de dinero creado de la nada, de dinero deuda, en el que los políticos compran votos de forma sistemática usando el ahorro presente y futuro de los ciudadanos mediante la creación masiva de liquidez y la manipulación monetaria. Y eso no cambia con unas elecciones. La única forma de cortar esta espiral es subiendo esas tasas agresivamente, ¿no? Antes hablaba uno de los invitados de lo que hizo Volcker en su momento y planteaba que se había cargado el presidente de Estados Unidos. Bueno, no es que se cargue el presidente de Estados Unidos, es que tenía que controlar esa inflación, ¿no? Entonces, si subes agresivamente tipo de interés, fomentas el ahorro y desincentivas el consumo. Y claro, la economía mundial de la deutocracia actual se arrodilla y se inmola delante del altar del consumo, ¿no? Entonces, si haces esto, ¿qué haces? Provocas una grave recesión que se quiere evitar a toda costa con una huida hacia adelante, que requiere buscar culpables para que la sociedad no sea consciente de que los verdaderos irresponsables son los que le van al volante del Tesoro, que veremos a quién pone Trump en el Tesoro, de la Reserva Federal y de los grandes bancos de inversión que configuran todos ellos esa orquesta que toca la música, una música que no puede parar, porque entonces se verá claramente que el emperador está desnudo y que solo puede sostenerse usando la amenaza y la fuerza bruta. Entonces ahora el relato es culpar a Trump de la inflación y antes de que tome posesión, plantearnos, exponernos también una batalla de la Reserva Federal por su independencia, amenazada por el nuevo presidente de Estados Unidos. El relato es ese, que le va a presionar para que baje tipos de interés, evidentemente. Pues exactamente que Biden presionaba a la Reserva Federal para que bajara tipos de interés. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da gasolina a la economía. Una gasolina, un doping que realmente es artificial, ¿no? A lo mejor sería mejor, en lugar de hablar de gasolina, hablar de droga, hablar de la cocaína para la economía mundial. Y mientras tanto, ya se deja caer que puede haber una tregua en las bajadas de tipos de interés, que puede haber una congelación, tregua navideña, titulaba algún periódico ayer, por la llegada precisamente de Trump. Estamos en un juego de trileros. Y el problema es que mientras miramos cómo otros juegan, pues nos están robando la cartera, José Antonio. El otro punto, sobre todo mirando esa parte de trileros, está alrededor del gas. A mí me llama la atención que esta mañana contaba en las claves unos aspectos que estaban contándose alrededor de cuáles eran los 2 puntos que habría modificado del plan de la victoria Zelensky después de ver a Trump y a su equipo. Y su equipo, uno de los 2 puntos era acuerdos con, sobre todo Europa, para los recursos energéticos ucranianos, cederlos a Europa o ponerlos a disposición. Y lo enlazo con el movimiento de si en algún momento el gas estadounidense ha conseguido terminar de suplir al gas ruso tal y como se esperaba y que no había manera de llegar. ¿Es uno de los elementos clave para la próxima administración, quitarse ese marrón de encima alrededor del gas hacia Europa? Lo que comentabas esta mañana va un poco en la línea de las negociaciones, o más que nada de las propuestas que ha ido haciendo el régimen de Kiev a Europa para seguir siendo pues, un actor importante en el sector energético, una vez que a partir del 31 de diciembre, si se cumple, ¿no?, esa promesa también de Zelensky y se rompe el acuerdo con Rusia para seguir siendo Ucrania el sitio de paso fundamental del gas ruso, pues vamos a tener la llegada del gas ruso a través de Turk Stream, a través de Turquía, pero también quiere Ucrania mantener ese papel de proveedor
y lo va a hacer, aquí lo contamos, falsificando básicamente el origen del gas azerbaiyano. Nos van a decir que traemos gas de Azerbaiyán cuando en realidad va a ser gas ruso a todos los niveles. Un acuerdo o un enjuague en el cual pues está muy contento Gazprom porque dice, mira, yo os voy a vender el gas y luego vosotros hacéis lo que queráis con él, ¿no? Esa idea de conseguir de alguna manera que en ese plan de paz, vamos a llamarlo así, o esa mezcla entre el plan de la victoria y la propuesta de paz que va a plantear Trump, pues incluiría un papel destacado de Ucrania, con un problema, y es que al final, pues Ucrania del este, toda esa zona del este, pues va a permanecer fuera de Kiev, ¿no? Pero bueno, Ucrania está intentando jugar también ese aspecto, y sobre todo en materia de recursos naturales, ¿no? Y de plantear, bueno, pues os cedemos todo esto, porque pues al final Ucrania no la va a reconocer, como decía un político español, ni la madre que la parió, ¿no? Como decía un vicepresidente español. La semana pasada, además, tras conocerse el resultado de las elecciones en Estados Unidos, se celebra una cumbre de urgencia en Europa, en la que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone llegar a un acuerdo con la nueva administración Trump, dialogando, dijo, sobre una serie de intereses comunes. Claro, todo el mundo se quedó y dice, bueno, ¿qué intereses comunes tenemos aquí? Y entonces le preguntaron, exclusivamente por la ofensiva arancelaria, y entonces von der Leyen dijo, debemos negociar porque todavía importamos energía de forma significativa de Rusia. Algo que cuando algunos lo hemos denunciado, pues nos decían que estábamos mintiendo, solo hace falta ver los datos. Y entonces decía ella, una pregunta que además incluye una gran falacia, decía, ¿por qué no sustituir este gas ruso por gas natural licuado estadounidense más barato y que reduce los precios de la energía? Bueno, esto es falso. El gas natural licuado norteamericano no es más barato que el gas ruso, todo lo contrario, es más caro. De hecho, en buena medida, lo que ha sucedido en Europa es consecuencia de haber incrementado el coste del gas, que antes llegaba por gasoducto y ahora tiene que llegar gas natural licuado y en buena medida a Estados Unidos, pero un gas de Estados Unidos prometido pero que tampoco llega. En el año 2022 se nos dijo a los ciudadanos europeos que no habría ningún problema en prescindir del gas ruso por gasoducto porque Estados Unidos podría suplir sin problemas el volumen a través de gas natural licuado. Esto uno entra en la web de la Comisión Europea, en la documentación, en las notas de prensa todavía está publicado ahí. El problema es que un año después, a finales del año 2023, cuando ya tenemos datos, comprobamos cómo esta previsión era completamente irreal porque Estados Unidos suministró poco más de la tercera parte de la cantidad prometida. Poco más de la tercera parte, y a un coste muy superior, evidentemente, al de gas ruso. Como consecuencia de ello, las empresas que necesitan mucha energía para su actividad industrial, especialmente las intensivas en gas, sufrieron sobrecostes, tuvieron problemas de suministro. Alemania es el caso paradigmático. Esto redujo a su vez la demanda industrial, lo que unido a la contención de la demanda residencial, porque en buena medida pues fue un invierno bastante benigno en lo que a temperatura se refiere, y al incremento de la generación eléctrica renovable también, pues esto fue lo que salvó a la Unión Europea de tener que implantar una cartilla de racionamiento. La gente no es consciente lo cerca que hemos estado de una cartilla de racionamiento. Esto se complementó con la compra masiva de gas natural licuado a Rusia, una vez que se habían destruido los gasoductos de Nord Stream. Y ahora la idea es, dice, no, Estados Unidos nos va a salvar vendiéndonos su gas, porque como Trump va a retirar las trabas burocráticas, como va a reducir impuestos a las empresas productoras y exportadoras de hidrocarburos, pues entonces van a tener más capacidad. Pero aquí hay otro engaño, o una mala comprensión de cómo funcionan los procesos de inversión. En estos momentos todo el planeta está planteando aumentar la producción de hidrocarburos, especialmente de gas natural licuado. Especialmente. Un mercado pujante que nos lleva a pensar que los precios tenderán a la baja y por lo tanto irán desincentivando que los productores norteamericanos, que buscan fundamentalmente rentabilidad, pues eleven la oferta. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en los países del Golfo, en Qatar, en Emiratos, en otros países como en Argelia, incluso en Rusia, el criterio de la rentabilidad aquí es secundario. Porque ellos lo que quieren es hacerse con un mercado. También tenemos el caso de Israel, que tú incides mucho en él, yo también, creo que somos los únicos en España que nos fijamos en eso, que quiere convertirse también en un actor importante. Y aquí hay criterios políticos que se suman a los económicos, pero claro, las empresas exportadoras norteamericanas ese criterio político no lo tienen y necesitan rentabilidad. Y entonces si vamos a un escenario de menores precios, de bajada de rentabilidad, bueno, pues entonces tenemos un problema. ¿Qué está haciendo el Kremlin en el Ártico? En el Ártico está produciendo a pérdida, completamente a pérdida. ¿Por qué? Porque quiere tener pues un papel importante, ¿no?, en ese mercado de gas natural licuado. Si a eso le unimos el componente político de una Casa Blanca que con Biden o con Trump, con republicanos o con demócratas, no quieren que la industria europea sea competitiva, porque esto es algo que tampoco se entiende. No quieren que sea competitiva. Lo que quieren es que sea un mercado cautivo de la propia industria norteamericana, evitando a su vez que China ocupe ese lugar como alternativa de rescate de Europa. Entonces los estrategas de Washington, esos que permanecen con independencia de quien ocupe el despacho Oval, consideran que esta crisis industrial europea les beneficia
porque aseguran el mercado comunitario para Estados Unidos y aplazan el propio declive del imperio frente a una China que, en el caso de extender sus lazos con Europa, pues crearía ese puente euroasiático que podría ser el principio del fin de la hegemonía norteamericana, como exponía ya a finales de los años 90 del pasado siglo el estratega y presidente de la Comisión Trilateral Zbigniew Brzezinski en ese libro El Gran Tablero Mundial. Es ahí donde está el germen de la guerra energética, es ahí donde está el germen de la guerra de Ucrania y de la configuración de ese nuevo orden multipolar que tanto temen en Estados Unidos. No pensemos que las empresas norteamericanas nos van a vender un gas si el precio del gas va progresivamente a la baja, porque muchas inversiones no se van a realizar por muchas trabas burocráticas que se les quite. Estados Unidos asegurará su consumo interno y luego venderá si les compensa, si no, no les compensa. Así que cuidado con mendigar a Estados Unidos el gas. Quizás lo que deberíamos hacer pues es replantearnos toda nuestra política energética. A lo mejor es demasiado tarde ya para eso, José Antonio. Un último punto, Lorenzo. ¿Cómo estás viendo toda la fotografía de la Dana, de las repercusiones y del juego político que ahora ya sí que es, o ya se ha acelerado en las últimas horas, sobre todo después de la comparecencia ayer? No sé si saliste a aplaudir al balcón a Pedro Sánchez ayer. ¿Tuviste la suerte? Bueno, yo es que no tiene ningún tipo de vergüenza, ¿no? Yo intento contenerme cuando hablo de esto, sabes, y me conoces y sabes que todos los programas que estoy haciendo en La Voz desde que se produjo esto me tengo que morder la lengua, porque es tan evidente el uso de la ingeniería social, es tan evidente el uso de determinados mecanismos que ya se pusieron en marcha durante la pandemia. Yolanda Díaz hace una semana confundía la catástrofe de la gota fría, la catástrofe de Valencia con la propia pandemia, porque ellos tienen orden de aplicar el mismo modelo, un modelo que fue muy exitoso y es un modelo que se basa en demonizar a todo aquel que cuestione el relato y que también pues incluye el mover las calles con esa concentración. Bueno, primero la intervención o la visita famosa de Sánchez y el rey a Paiporta, de la cual ya hablamos hace unos cuantos días, y ahora este fin de semana con esas manifestaciones, la manifestación del sábado en Valencia, que iba a ser silenciosa porque se suponía que se iba a primar el duelo por las víctimas sobre otro criterio político, y que al final acabó aquello siendo una aquelarre guerra civilista con insultos contra el gobierno regional de Valencia, contra un Carlos Mazón que evidentemente, pues si tuviera algo de decencia, tendría que haber sido a su casa hace mucho tiempo, como se tendría que haber ido a su casa también la ministra Teresa Rivera, por lo menos sentada en un banquillo como responsable de las confederaciones hidrográficas. Al final todo acaba a tortas con antidisturbios, como pasó también en la manifestación progresivamente de Ferraz. Hay elementos de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que trabajan en labores de inteligencia encargados de azuzar las calles, pero esto no es nuevo, esto siempre ha sido así. Entonces, cuando hay una manifestación, se busca un enfrentamiento. Entonces, aquí no dimite nadie. Veremos si al final se cargan a Amazon o no. Yo creo que le van a dejar caer. Rivera en la Unión Europea está hoy defendiendo su candidatura para comisaria europea, cuando tendría que estar, insisto, sentada en el banquillo. Veremos también si el Partido Popular Español convence a sus colegas del Partido Popular Europeo para que tumben esa candidatura. Ya les avanzo yo a nuestros amigos que no, que es muy difícil que Rivera no salga adelante, porque Rivera está designada desde hace mucho tiempo para el papel que está llevando a cabo. Y encima, esto es muy importante, lo contaba hoy el diario El Economista, Rivera va a aprovechar como primera medida, como comisaria europea, para impulsar un plan europeo que, con la excusa de luchar contra el cambio climático, va a establecer métodos administrativos basados en la sanción y la prohibición, planteando que la catástrofe española, la catástrofe de Valencia, que también afecta a otras regiones, es la zona cero del cambio climático mundial. Vamos a ver propaganda, vamos a ver montañas de falacias, ni una palabra sobre reformas en las cuencas hidrográficas, eso no se incluye en el plan, ninguna palabra con permitir a agricultores y ganaderos que sigan realizando su labor en el campo, ninguna palabra sobre la necesidad de ir limpiando esos cauces de los ríos para que cuando haya una crecida pues no tengamos un desastre aún mayor porque haya cañas, haya restos, ¿no?, troncos y bueno, pues una serie de materiales que al final provocan que esas riadas sean pues muchísimo más graves. Ni una palabra sobre esas presas que han ido derribando y que siguen siendo demonizadas, ¿no? Entonces, la idea es plantear un plan para proteger infraestructuras críticas en transporte y cadena de suministro como insumos del capital natural, dice el plan, contra fenómenos meteorológicos violentos que se ven amplificados por el cambio climático. ¿Cómo que insumos de capital natural? O sea, es increíble la capacidad de los burócratas para manipular y retorcer la realidad. Llevamos años escuchando, viendo y leyendo a supuestos expertos climáticos centrando todo el enfoque en demonizar la actividad diaria de los seres humanos para justificar sus cuantiosos ingresos, mientras hacía caso omiso de los análisis y advertencias de geólogos, ingenieros,
especialistas hidráulicos, apuntando que esto es un error, porque si tú estás todo el rato fijándote en las emisiones de CO2 y no haces nada más, las catástrofes no solo continúan, sino que cada vez son más virulentas. Y esta es la gran idea que tenemos que tener. Claro, de esto no hablan aquellos que solo quieren que haya una razón de la catástrofe para tapar sus propias vergüenzas. Por eso se centra todo en el cambio climático. Y además provocado por el hombre. Y el que lo cuestiona es un ultraderechista. Y es un peligroso negacionista. Y para eso, la más adecuada es Teresa Rivera. Porque toda su carrera está orientada a este momento a vender un relato falaz que culpa de las muertes a las emisiones de CO2, importante esto. Esto cuando lo decían en el foro de Davos, y algunos advertíamos, decíamos, cuidado que viene este relato, nos decían, sois unos exagerados. Bueno, pues aquí lo tienen. Aquí lo tienen todos los días en las portadas de los periódicos. Y esto es una gran mentira que se utiliza para impulsar determinadas reformas liberticidas y que además, y esto es lo más grave, no atacan el problema real. El de la mala gestión del territorio, el del abandono de las tareas de cuidado de la naturaleza, el de la demonización del campo de los agricultores y ganaderos. Y entonces sientan las bases para que cada año, cada gota fría, cada fenómeno meteorológico adverso provoque cada vez más daño. Y entonces se justifican nuevas actuaciones que, lejos de aportar soluciones, pues aumentan ese peligro. Y así sucesivamente en esa espiral diabólica. ¿Por qué no se deja a los técnicos que trabajen? ¿Por qué no se sacan del cajón todos esos informes que plantean que hay que hacer reformas en el territorio? Y claro, el que lo denuncie, el que lo critique, el que ponga en tela de juicio este relato, entonces es un enemigo del pueblo. Porque como dice Sánchez, y esto es muy importante, lo que decía ayer Sánchez, el pueblo somos todos y el Estado es el pueblo, decía él. Bueno, esta es la definición de un Estado totalitario. Dice, no cabe nada fuera del Estado, que en realidad no es el pueblo, sino el gobierno que secuestra esa capacidad del Estado de una forma muy similar a la idea de Benito Mussolini, el fascista italiano que venía de la izquierda y cuya política se basaba en todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y lo más peligroso, nada contra el Estado. Porque el que se oponga a Sánchez se opone contra el Estado y por lo tanto es un enemigo del pueblo. Esto es profundamente totalitario. Y por eso algunos venimos advirtiendo de esta deriva en todo este proceso que es la principal amenaza a nuestras supuestas democracias. Por encima de la influencia de los rusos, de los chinos, de los turcos o de los extraterrestres de Alfa Centauri, José Antonio. Bueno, vamos a ver, pero sí, llamó mucho la atención esa comparación, ¿no?, de nada fuera del Estado, cuando nada fuera del Estado puede estar todo. El Estado tiene que estar para lo que tiene que estar. Por ejemplo, para ayudar a los ciudadanos en la Dana de Valencia. Que hay quien está diciendo, bueno, tan liberales que sois, ya ahora queréis que venga el Estado. Bueno, es que el Estado está para esto, no para comprar el 10% de Telefónica. El Estado está para esto, no para estar haciendo compras de compañías españolas. El Estado está para esto y nuestros impuestos estaban para esto. No para que él vaya hoy a la COP esta con... A Azerbaiyán. A Azerbaiyán, vaya, con 2 aviones y un Super Puma. Sí. A criticar el cambio climático. Y luego G20. Luego queda G20, que luego se va a Brasil al G20, ¿no? Pero esa idea del Estado que planteaba él, por eso les molestó tanto que algunos habláramos de Estado fallido. Porque, a ver, todo esto está preparado desde prácticamente 48 horas después de que se produjera la catástrofe. Es decir, aquí hay un plan de ingeniería social que los que hemos estado un poco familiarizados con todo lo que tiene que ver con la guerra psicológica y con papeles, ¿no?, de manipulación de la sociedad, pues lo vemos claramente, otros pues no lo ven tanto, para eso estamos aquí, para analizarlo, los que supuestamente no, pues podemos tener un conocimiento mayor de esto, y esto estaba desde el primer momento. Entonces, ¿cómo vas a defender tú que el Estado funciona? Porque en esto también está Feijóo, y que el Estado ha cumplido su función si hay gente exponiéndote que hay un Estado fallido. Por eso les molestó tanto. Y ahora se sacan la idea de todo dentro del Estado. Bueno, todo dentro del Estado, eso es el fascismo italiano, que es el mismo germen o el mismo embrión teórico que en su momento le ponen a Roosevelt sobre la mesa cuando inicia el New Deal, y que es el que lleva a todo ese tipo de políticas de planificación central, en la cual, con la excusa de proteger a los ciudadanos, en realidad se está protegiendo a sí mismo una élite que aprovecha cualquier circunstancia, especialmente si hay fallecidos, para sacar tajada. Y eso es lo que tenemos que seguir denunciando, aunque nos persigan, aunque nos pongan en listas o aunque nos llamen de todo, José Antonio. Muchísimas gracias. Pues sí. Lorenzo Ramírez, buen día y buen negocio. Igualmente, un abrazo.